El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse un momento. Nos encontramos ya en esta tercera semana de Adviento. Y en este martes se nos presenta en la primera lectura uno de los profetas menores. Para concretarlo, es el 9º, considerado en la lista de los profetas menores. Estamos hablando del profeta Sofonías. El profeta Sofonías llevó a cabo su misión a mediados del siglo VII antes de Cristo. Y este profeta es reconocido porque, pues durante la época de las reformas religiosas bajo el rey Josías, se dedicó a predicar básicamente 3 temas. El primer tema empezó a hablar de la venida terrible del Mesías, pero en el sentido de que iba a venir para hacer justicia a todos aquellos que estaban cayendo en la idolatría y que además estaban de alguna forma cayendo en una corrupción moral. Y esto es lo que predica Sofonías en primer lugar. En segundo lugar, el profeta Sofonías habla no solamente del día del Señor, sino de que ese juicio que les va a hacer el Mesías o el Señor tiene que llevarlos a un verdadero arrepentimiento. Que busquen a Dios, porque nadie va a escapar de su juicio. Este Sofonía, aunque es considerado un profeta menor, era realmente un profeta con fuerza. Estamos hablando de que el pueblo de Israel está de regreso del exilio. Tengan en cuenta en qué situación se encuentra el pueblo. Han sido humillados, han sido desprestigiados, han sido completamente destruidos y se encuentran con una situación deplorable. Y es por eso que el profeta Sofonías les viene a dar este mensaje de arrepentirse, porque el exilio ha sido considerado como un castigo. Por el pecado que han cometido, los han desterrado. Entonces viene el tercer mensaje. Este profeta profetiza justamente la venida del Mesías, predice un futuro de restauración. Esa destrucción que han tenido por parte de los caldeos y que han sido desterrados posteriormente a Babilonia, Dios va a restaurar su pueblo, va a lograr que el pueblo vuelva a reconstruir el templo que ha sido destruido y que se levante la moral del pueblo y sobre todo la fe. En esta situación se encuentra la primera lectura y es aquí donde viene el mensaje. ¿Cuál? Dice hoy el profeta Sofonías, dice que Dios promete a todos los pobres la salvación por medio del Mesías.
quizá esto a nosotros no nos llama la atención. Es más, hasta nos provoca como que, ¿qué sentido tiene esto? Para el pueblo judío tenía mucho significado. ¿Por qué? Porque piensen un poquito quiénes eran realmente los pobres. Habían perdido todo, les habían destruido todo, los habían humillado, habían matado gente, habían desterrado a la mayor parte del pueblo. Realmente estaban pobres en todos los aspectos. Y entonces, ¿quiénes eran? Había dos tipos de pobre. Los pobres rebeldes, que incluso abandonaron su fe, se fueron de Jerusalén, etcétera, etcétera, por ver pobreza material. Pero había el segundo tipo de pobre, aquellos que, viendo la pobreza material, el caos, la destrucción, etcétera, no perdían su confianza en Dios, en Yahvé. Se abandonaban completamente a Dios. No porque estaban en el caos, en la destrucción, en la derrota, iban a perder su fe en Dios, al contrario. Y estos pobres son los que comúnmente son denominados como los anahuim, los pobres de Yahvé, los que se confían en Dios, los que se fían de Dios, se agarran de Dios. Este es el mensaje de Sofonías. De alguna forma también a nosotros nos está invitando a lo mismo, que en esta Navidad, cuando venga el Señor Jesús, pues en primer lugar viene el Mesías, profecía de Sofonías. En segundo lugar, nos está invitando al arrepentimiento, para eso es el Adviento. Y en tercer lugar, nos está invitando a que seamos pobres, como los anahuim. Es decir, que no nos agarremos de las cosas de este mundo, sino que nos confiemos de Dios, nos agarremos de Dios. Pase lo que pase. Y fíjate que en este sentido va también el salmo de hoy. ¿Qué dice el salmista hoy? El Señor escucha el clamor de los pobres. Hay quienes han interpretado todo este tema de la pobreza de manera marxista, socialista, de izquierda, como si Jesús, como si la palabra de Dios tuviera tendencias políticas, en absoluto. Aquí estamos hablando de una pobreza de fiarse de Dios, en la providencia de Dios. Y Dios escucha el clamor de los pobres. Por eso dice el salmista, confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Ya tienes este anahuim, ya tienes este abandono en Dios, esta plena confianza en la providencia de Dios, o todavía te sigues aferrando a tus proyectos, a tus propósitos, a tu esfuerzo, a tus méritos. En este sentido, aprendamos esta lección que hoy nos ofrece el profeta Sofonías. Padre, ¿y qué tiene que ver, pues, el profeta Sofonías con el evangelio de hoy? Hoy Jesús nos habló de dos hijos. Todos de alguna manera sabemos a quién se está refiriendo. Por un lado, se está refiriendo a los israelitas, que decían sí, pero luego no. O sea, sí, creían en el Mesías anunciado por Sofonías y por todos los profetas, pero cuando viene Cristo, no. Mientras que los pecadores, que son los rebeldes, los que dicen no a Dios, sin embargo, cuando viene Cristo, le dicen sí, te acepto, creo en ti. Bueno, pues esto también nos puede suceder a nosotros. Que en este Adviento, digamos muchos de nosotros, ¿verdad? Como el primer hijo, sí, yo creo en Jesús. ¿Y cuántos van a pasar por esta situación? Dicen que creen en Jesús, pero no lo van a recibir en esta Navidad. Pues ese es un no. Sí, pero no. Sí creo en Jesús, sí creo en la Navidad, sí creo
etcétera, etcétera, pero no lo quiero recibir. Esa es la fuerte noticia del primer hijo. Y la hermosa noticia del segundo hijo es aquella de no. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por esta situación de a veces negar, renegar, de sentir que Dios pues de repente no nos escucha o nos ha abandonado, lo que sea, y aún a pesar de eso, sí vamos, sí le servimos, sí confiamos? ¿Ves qué hermoso es meditar y contemplar la palabra de Dios, que no solo ilumina la mente, sino que llena el corazón y que tiene que aplicarse a la propia vida? Ojalá que en este Adviento, que ya estamos más allá de la mitad, haya cambiado algo en ti, hayas profundizado en este hermoso tiempo la venida del Señor en tu corazón. Que así sea.